como ya lo hemos dicho en la tarde de hoy y tengo 15, 20 minutos, así que vamos a aprovecharlo. Tenemos un simposio dirigido a la reflexión de la labor del docente y sobre todas las cosas que estamos haciendo con nuestra labor, que eso es sumamente importante. Así es que en primera instancia me permito hablar, compartir en este momento acerca del emprendimiento educativo, pero dirigido hacia la educación para la vida. Y como lo que son simposios y reflexiones, todos estos encuentros que tenemos sirven o son una vía para reflexionar, iniciemos este conversatorio con una pregunta. Vamos a ver, hagamos una reflexión y por un momento pensemos, ¿qué es educar? ¿Qué entiendo yo por educar y realmente qué se espera del proceso educativo en el acto de educar? Pues Alex Rovira al respecto señala que educar es sembrar, sembrar amor, conciencia, sembrar humanidad para que crezcan y se desarrollen buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales. Entonces ya eso nos da una vía acerca de lo que representa educar y qué puedo yo entender también por instruir. Por lo tanto, educar es un proceso comunicativo intencionado, estimados. Y es intencionado porque está enmarcado en el cumplimiento de objetivos previamente establecidos. Pero educar no solo es el cumplimiento de objetivos, educar no solo es transmitir conocimientos, educar es realmente formar y desarrollar en nuestros estudiantes las diferentes dimensiones para que esa educación sea realmente integral y que podamos lograr en los estudiantes una transformación. Y usted puede pensar, ¿una transformación cómo? ¿Qué es una transformación? La transformación es el cambio con compromiso. No solo es cambiar y decir, yo voy a hacer que mi estudiante cambie y ahora sea más participativo. Es que se entienda que el cambio que estamos generando en el estudiante sea con compromiso, con convicción. Cuando el cambio es con compromiso y convicción, nosotros estamos conduciendo o llevándolo u orientándolo más bien a la transformación. Para ello es muy importante, por supuesto, la autorregulación. Y para ello, para desarrollar la autorregulación, evidentemente que es sumamente importante también que el estudiante sepa para qué está aprendiendo. ¿Qué significado tienen esos conocimientos? ¿Qué significado tienen esos contenidos? ¿Qué significado tienen esas competencias conceptuales y procedimentales? ¿Qué actitud va a generar en ellos? Cuando estamos haciendo esto, entonces nuestra labor como educadores estará asignada en una diferenciación bien importante, como es el hecho de educar es diferente al de instruir, porque el de instruir es instrumentar, es depositar, es emanar instrucciones, es dejar el conocimiento, pero sin un significado para el estudiante. Educar es un aprendizaje que está relacionado con el desarrollo integral del individuo. Entonces nos volvemos a hacer una pregunta. Hagámonos una pregunta, sigamos reflexionando. ¿Para qué educamos? Hagamos un momento, un alto a nuestra labor y pensemos, ¿para qué estamos educando? ¿Qué estamos haciendo día a día? En el año 2016, la UNESCO habló acerca de la importancia y la trascendencia como derecho humano que tiene el proceso educativo. Pero también lo hablaba que además de un derecho humano, la educación debe estar direccionada al desarrollo pleno de la personalidad de ese estudiante. Y por supuesto, promover el entendimiento,
promover la tolerancia, la amistad y la paz. Estamos hablando en ese caso entonces, estimados, en la educación para la vida, el preparar a mi estudiante para la vida, no convertirlo o seguirlo convirtiendo en un repositorio de conocimiento con unas estrategias estáticas, tradicionales, enmarcadas, si se quiere, en un ambiente de confort para mí como docente y que lamentablemente se va a transmitir en otra zona de confort para el estudiante. Hablar de educación para la vida conlleva también a potenciar talentos, actitudes, por supuesto, porque el conocimiento es importante, pero también desarrollar en ellos actitud hacia la vida, hacia solucionar problemas, hacia saber vivir, hacia cómo aplico lo que me dan en la escuela, en las instituciones educativas, para, por supuesto, además de todo esto, promover la paz y la solidaridad. Ser personas de bien. Volvemos y hacemos otra pregunta. Y entonces decimos, pero Nancy, ¿cómo educar para la vida? Nancy, ¿qué puedo hacer para generar actitud de cambio? Y por supuesto, la transformación, esa de la que tú estás hablando en el estudiante. Veamos. Ya para el año 2011, el francés Edgar Morin, muy reconocido por la complejidad, ya hablaba de que si queremos dar vida al proceso educativo transformador, se tiene que partir del docente, de uno mismo. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. Vemos a la pregunta anterior, ¿sí? A ver, aquí está. ¿Cómo generar actitud de cambio y transformación en el estudiante? Empezando por mí. Llegando, como bien lo mencionaba Marlena, con una actitud inspiradora, con una actitud de que yo quiero estar contigo, estudiante, con una actitud de que yo disfruto ese compromiso que tengo contigo, que educar para mí no es una obligación ni es una tarea tediosa, sino que educar para mí es este momento que tengo de compartir no solo conocimientos, sino vivencias, realidades, y que yo pueda de una u otra manera generar inspiración, inspirar, orientar con mi actitud hacia ese estudiante. Entonces, todo parte del docente. Si bien es cierto que educar, y esto lo he aprendido a lo largo de mi carrera como profesional de la docencia, no es una receta de cocina, no hay una receta para decir que se puede trabajar de una u otra forma. Sencillamente, cada grupo, cada contexto, cada situación es totalmente diferente. Pero lo más importante es conseguir en mí la forma y el deseo y la convicción de cambiar mi estilo personal, y no es que le estoy diciendo que cambie personalidad, sino mi estilo para dirigirme al estudiante, que cuando yo llegue al aula se sienta mi liderazgo, se sienta mi presencia, y es evidentemente por la actitud que yo de una u otra manera le voy a transmitir a ese estudiante. Una educación emprendedora se puede ver, mis queridos profes, compañeros, colegas, desde tres perspectivas. La primera de ellas es desde la perspectiva personal, la segunda es desde la perspectiva social y la tercera, evidentemente, que es con la que normalmente se relaciona, es la educación productiva. En este momento vamos a trabajar en esta ponencia, vamos a trabajar la educación emprendedora desde lo personal y lo social. Por lo tanto, para nosotros establecer ese cambio social y ese cambio personal en el estudiante, formar seres altruistas, que como bien lo dice la imagen, veamos un horizonte lleno de posibilidades, lleno de innovación, de creatividad y que va a estar en mí el poder solucionar los problemas de la vida, representa que yo le haga ver al estudiante que la realidad es un constante cambio. También es importante desarrollar el liderazgo, pero recordemos, empezando por mí como docente,
Desarrollar en el estudiante el aprendizaje autónomo, que hoy por hoy es una de las grandes tendencias en el proceso educativo. Y entendiendo que el aprendizaje autónomo es aquel, mis queridos colegas, cuando yo le permito y ayudo al estudiante a que se establezca metas, a que se establezca objetivos y algo sumamente importante, que él tenga la conciencia de cómo lograr ese objetivo, qué es lo que tiene que hacer. Estamos hablando, por supuesto, de metacognición. Es muy importante para la educación emprendedora establecer retos en el aula, establecer retos en el aprendizaje. Por supuesto, priorizando las relaciones interpersonales y respetando las ideas ajenas. Todo esto conlleva a que la educación emprendedora de esta manera está dirigida a educar para la vida. Por lo tanto, la educación emprendedora requiere, como ya lo he mencionado, y me gustaría tener una hora para hablar de todo esto, pero ya sé que tenemos el tiempo contado porque eso es lo bonito de un simposio. La educación emprendedora requiere entonces estrategias efectivas. Y ustedes dirán, ¿qué es una estrategia efectiva? Una estrategia efectiva es aquella que verdaderamente me va a ayudar a mí como docente, de una u otra manera, despertar iniciativas, liderazgo, comunicación, despertar proactividad, despertar resiliencia en el estudiante. Un aprendizaje o una educación emprendedora conduce al aprendizaje vivencial, que el estudiante comprenda lo que yo le he transmitido, pero que comprenda qué uso y para qué me puede servir en la vida. Estoy hablando de un aprendizaje desde la cotidianidad. Esto va a permitir que el aprendizaje sea contextualizado. También debemos aplicar de una u otra manera estrategias reflexivas, es decir, menos monotonía, menos mecanicismo, menos memorística, más trabajo de acción, más trabajo de equipo, más reflexión, más análisis, más acción en el aula. Por supuesto, estimulando el cambio constante, pero colegas, el cambio constante se inicia por el cambio constante que yo estoy haciendo de mi didáctica y de mi qué hacer dentro del aula. La educación emprendedora también requiere trabajo en equipo, trabajo colaborativo, porque de esta manera mi estudiante va a tener la oportunidad o yo le voy a permitir que comparta sus ideas, que aprenda a escuchar, que sea un buen hablante, que tenga el tino de decir las cosas, que comprenda al otro. Estoy hablando de comunicación, de empatía y, por supuesto, de asertividad. En conclusión, la educación emprendedora, colegas, debemos verla como nuevas y constantes e innovadoras formas de enseñar, pero algo más importante que eso es presentarle al estudiante, fíjense, presentarle al estudiante, propiciarle un ambiente donde él descubra nuevas formas de aprender. Entonces, de acuerdo al Observatorio de la Educación del Tecnológico de Monterrey, que hoy tenemos por acá una excelente representante, podemos decir que la práctica para la educación emprendedora, ¿qué requiere? ¿Qué debo hacer, Nancy? Primero, pues ya lo hemos dicho, incentivar la creatividad. Debemos incentivar la creatividad. Pero los primeros creativos, el primer cambio es el docente. Y si usted me permite a mí y usted me puede decir, Nancy, ¿cómo lo hago? Yo le voy a dar rápidamente la respuesta. Número uno, amar lo que se hace. Definitivamente. Si nosotros amamos nuestra profesión, si nosotros amamos lo que hacemos, el estudiante lo va a percibir, el estudiante lo va a recibir y él se va a comprometer. Reforzar el desarrollo personal. No debemos, estimados, llegar al aula, dar el contenido que ya vimos que es solo instruir, trabajar esa competencia específica de contenidos, cumplir esos objetivos que tenemos establecidos
o a nivel universitario los RDAs, y yo ya me regreso sin importar si hay problemas, si entendieron, si está contento, si está feliz, si entendió, si no entendió, ¿para qué le sirve esto? Entonces, realmente eso no es educación emprendedora. Debemos buscar el desarrollo personal del estudiante. Debemos promover el liderazgo. Ya les voy a dar algunas iniciativas, algunas perspectivas que pueden considerar dentro de su didáctica como estrategias y técnicas para aplicar. Promover el liderazgo y, por supuesto, entrenar y preparar al estudiante con flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Todos de alguna manera sabemos que constantemente tenemos cambios en nuestros trabajos, en la sociedad misma, en la familia, desde el punto de vista personal. ¿Hasta qué punto yo preparo a mi estudiante para la vida? ¿Hasta qué punto lo vuelvo emprendedor desde el punto de vista personal? Entonces, usted me puede decir a mí, Nancy, dame algunos tips por allí. ¿Qué puedo yo hacer? Pues hay algunos elementos que usted puede incorporar, porque así como los invité de una u otra forma a reflexionar en torno a nuestra labor, en torno a nuestro trabajo que hacer como educadores, como maestros, pues el primero es que yo le puedo ofrecer acá es el aprendizaje basado en problemas, porque el aprendizaje basado en problemas está dirigido a solucionar justamente situaciones de la vida real. Además de eso, ayuda al estudiante a compartir en equipo, a observar su realidad y tratar, por supuesto, de formar parte de ella a través de una solución. El estudio de caso es una estrategia muy, pero muy buena, porque allí le presentamos casos relacionados incluso con el contenido, con el objetivo, con la competencia que tengamos, y le damos preguntas generadoras, preguntas problematizadoras, donde él va a generar ideas, va a discutir y a presentar alternativas de cómo se pudiera solucionar, cuál es el origen. El estudio de caso es realmente una estrategia muy productiva. Luego tenemos la metodología basada en proyectos, porque de una u otra manera ayuda al aprendizaje colaborativo, que es el aprendizaje activo, donde el estudiante puede de una manera construir colectivamente nuevos conocimientos. Y hay uno que es muy importante que yo tuve la oportunidad de trabajarlo, con el TEC de Monterrey, y es la metodología basada en retos. Es cuando yo le digo a mi estudiante, tienes el reto de crear algo innovador, tienes el reto de crear una solución para algo que hayamos diagnosticado, tienes el reto de crear algo nuevo, novedoso, que tú consideres que hoy día se puede poner en práctica. Todo esto conduce, como ya les dije, al aprendizaje colaborativo, y ya se me está terminando el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de lo que el TEC de Monterrey llama el WOW. Yo le digo que el WOW genera un impacto increíble en los estudiantes, porque el WOW es ese valor agregado que yo le voy a solicitar al estudiante. Por ejemplo, yo le digo, vamos a hacer, se me ocurre, un aprendizaje basado en problemas, una discusión, voy a hacer un debate, voy a hacer una exposición, el estudiante va a hacer una exposición, y el wow es que él tenga la cultura, que esos estudiantes tengan la cultura de dar más de lo que se le pide. Así vamos a tener personas profesionales que siempre van a estar comprometidas a dar más lo que nosotros le podemos solicitar. Les vuelvo a hacer la pregunta casi para cerrar. Ahora volvemos a preguntar, ¿para qué educamos, profes? ¿Qué estamos haciendo? Nuevamente preguntamos con lo que yo inicié esta pequeña presentación. Pensemos, ¿para qué educamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? El Observatorio de Educación, me permito nuevamente citarlo, del TEC de Monterrey, porque hablar de educación emprendedora, evidentemente estamos hablando del TEC de Monterrey. Ellos señalan que aprender debería ser algo para la vida, estimados profes, y no solo para aprobar un examen. Ese es todo el punto de la educación. Iluminar las mentes de los jóvenes para trabajar en ser mejores personas.
traer cambios positivos al mundo. Y así entonces, esto no avanzó más. Aquí está, denme un segundo. Así es que la labor del docente está aquí para cerrar y no quitarle tiempo ni a Víctor ni a la bella Ligia. De esta manera, estamos presentándoles a ustedes nuestra segunda expositora de la noche, Ligia Patricia Bedoya, que nos acompaña del Tecnológico de Monterrey. Ella es experta en neuroeducación. Ligia, bienvenida a este espacio, al segundo simposio SEA de Emprendimiento, Liderazgo Docente y Neuroeducación. Tu espacio, de igual manera como el de Nancy, será de 20 minutos. Bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Muchísimas gracias, Aarón, y qué gusto, justo estaba poniendo los minutos para que no se vayan. Qué gusto saludarles y estar aquí con ustedes. Hace unos meses también tuve la oportunidad de estar acompañándolos y compartiendo. Y pues para mí agradecida con Daudla, con Nancy, con Víctor, contigo, Aarón, y con todos los colegas que están escuchándonos por esta maravillosa invitación. La verdad es que yo disfruto mucho el que podamos tener estos espacios de diálogo y de compartir. Así es que, pues, de mi parte, el día de hoy vengo a compartirles nada más un poquito de eso que une la pedagogía, la creatividad y la neuroeducación con ganas de seguir mejorando nuestros ambientes de aprendizaje para bienestar de nuestros estudiantes, pero también para nuestro bienestar como docentes. Así es que, bueno, voy a comenzar a compartir. Denme 2 segunditos para ya nada más que me digan que todo se ve bien. Bien, bueno, pues muchísimas gracias, Aaron, y ahora sí a todos ustedes, colegas. El título de esta ponencia es Pedagogía y Neuroeducación para una práctica docente creativa. Al final de cuentas, pensando esta creatividad como esa posibilidad también de tener bienestar y disfrutar lo que hacemos día a día. Y pues voy a aprovechar para retomar un poco de dónde venimos, ¿no? Y en dónde estamos parados. En marzo de 2020 parece pues que el mundo se paró, por eso la pongo la imagen aquí de Mafalda, esa famosa imagen que dice, paren el mundo que me quiero bajar. Pues en el 2020 verdaderamente se paró el mundo y ese parar nos invitó también a detenernos para reflexionar, pero también a agarrar la fuerza para reinventarnos. Por eso pongo que la pandemia fue un parteaguas que nos invitó a ser capaces de adaptarnos y nos dimos cuenta que lo podíamos hacer. Muchas dimensiones de nuestras vidas se vieron realmente afectadas por ese parar, porque fue algo abrupto, fue algo que muchos de nosotros no veíamos venir y abrió la gran pregunta de podernos adaptarnos o cambiar nuestras formas de vivir, de convivir, de trabajar, de enseñar y de educar en nuevas realidades. Y ante esa pregunta es que muchos de nosotros emprendimos nuevas aventuras a nivel profesional, personal, familiar y supimos afrontarlas con optimismo. ¿No? La pandemia nos dejó un gran aprendizaje de cómo la educación escolar es muy compleja y esta complejidad vimos los múltiples factores que afectan los ambientes educativos, ¿no? Que no solamente importaba el que nosotros estuviéramos dentro de una sala de Zoom ni que los estudiantes se conectaran, había muchos elementos que teníamos que tomar en cuenta. Así es que con esta plática y con esta conversación lo que yo quiero hacerles es una invitación que sigamos con ese espíritu que la pandemia nos dejó, el espíritu observador, como hace rato ya también nos compartía Nancy, el espíritu sensible, creativo e imaginativo que como docentes nos dimos cuenta que somos capaces de tener. Y para ello, pues por eso les digo que esta es una propuesta de invitación a continuar la aventura de nuestra práctica docente creativa. En ese sentido, pues yo les pregunto y nos pregunto, ¿no? ¿Qué es eso de hablar de una práctica docente creativa? Y la propuesta es a que juguemos un poco con la idea de articular nuestra práctica con una analogía, ¿no? Que nuestro rol lo pensemos para cambiar también la forma en que nos vemos. A veces vemos la práctica docente como esa práctica tediosa, o sí que vamos al aula, pero algo como muy técnico, ¿no? Y muy operativo. Y yo los invito a verlo como algo más creativo. Ser docente es ser como un director de orquesta. Y para ello, de manera muy breve, les quiero compartir este micro video. Entonces, voy a correrlo por acá. Espero que sí se escuche y si no, me puedan decir rápidamente.
Y bien, con esto es que viene la invitación de por qué ser como directores de orquesta. Si pudimos ver en este pequeño video, el director de orquesta tiene conocimiento profundo de qué queremos que pase, de cómo queremos que se lleve el ritmo a lo largo de ese concierto. Cada persona que está ahí, no solamente es importante que sepa tocar su instrumento, si necesitamos nosotros como directores darle un rol, y que ese rol en conjunto con todos los demás elementos hace una obra de arte. Y por ello es que nosotros, y yo les invito a considerarnos como directores de orquesta de nuestros ambientes de aprendizaje, esos ambientes de aprendizaje que siempre tienen una intención pedagógica, un horizonte hacia el cual queremos ir, ¿no? Un horizonte que tienen objetivos muy precisos de cada objetivo de aprendizaje. Nuestro curso es el gran concierto, ¿no? Ese gran concierto, el día del estrellato, pero además cada melodía es esa sesión de clases. Nosotros cuando diseñamos cada sesión, yo les invito a que pensemos diseñarla como la melodía de un gran concierto, ¿no? Diseñar y escribir nuestras secuencias didácticas como si fueran pautas musicales. Y en esas pautas musicales es donde vamos a empezar a ver cómo podemos combinarla con todos estos elementos de la neuroeducación y la didáctica, ¿no? El diseño didáctico es imaginar una historia en cada sesión y es elegir cómo queremos contarla, ¿no? Hace rato ya nos comentaba Nancy de este liderazgo, de cómo llegamos al aula, de las actividades que favorecemos. Todo eso podemos desde un inicio diseñarlo y diseñarlo con esta mira, con ese ritmo, con esas pinceladas que queremos que sucedan dentro de cada sesión de clase y por tanto configurar esos ambientes de aprendizaje. Pensemos cada secuencia didáctica con un ritmo específico. ¿Qué ritmo queremos tener al inicio del semestre? ¿Cuál ritmo queremos tener a la mitad y cuál al final? ¿No? Y cada secuencia pues va a tener sus tonalidades, sus ritmos distintos, sus armonías. El estudiantado va a participar en algunos momentos con un rol más activo, en otros con un rol más pasivo. Y en todo este diseño y en esta secuencia didáctica a manera de pauta musical, va a haber estas tonalidades que son las emociones que también nos permiten darle un sentir especial a cada una de las sesiones y a todo nuestro curso. Es importante, ¿no? Y la propuesta es que con esta mirada de pedagogía creativa de nuestra práctica docente, en donde la base es la neuroeducación, sepamos que cada elemento del ambiente de aprendizaje tiene un rol específico. Y por eso utilizo esta imagen que les comparto, que es el árbol de Frank Stella. Es un pintor y nos damos cuenta cómo la suma de distintos componentes pueden crear esa gran obra de arte. ¿Qué es lo que nosotros diseñamos? ¿No? En realidad podemos diseñar algo y sí, nosotros diseñamos ambientes de aprendizaje que el diseño que hacemos es lo que favorece el desarrollo humano integral, ¿no? Esos ambientes de aprendizaje que no los pensemos como un aula cerrada, estática, más bien como espacios donde son dinámicos, son creativos y saludables. Y para ello voy a retomar parte de una definición, es un artículo muy bueno de hace ya algunos años, pero para mí me parece de los mejores, en donde dice que el ambiente educativo se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias, vivencias por cada uno de los participantes, actitudes, condiciones materiales y socioafectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen explícitos en toda una propuesta educativa. Pareciera que es una definición de pronto muy compleja, ¿no? ¿Y todo esto cómo se come? Bueno, estos elementos nos ayudan a ver que el ambiente de aprendizaje no solo es la infraestructura. Nosotros como docentes no solo debemos de considerar el espacio físico o virtual en este caso, sino todo lo que confluye en ese ambiente para beneficio de los procesos de aprendizaje. De manera muy como tratando de categorizar un poco, les comparto aquí, ¿no? 5 grandes elementos. Tener en cuenta la organización y la disposición espacial, el tipo de actividades y proyectos que favorecemos, cuáles son las relaciones que se establecen en todo el ambiente, estudiantes con objetos, estudiantes con estudiantes o los estudiantes mismos con los espacios. Hay flexibilidad, es dinámico,
cuáles son las pautas de comportamiento que estamos utilizando al interior de nuestras aulas y cuáles son los roles que las personas cumplen y las formas de actuar que favorecemos. Todos estos elementos son los que nosotros podemos jugar con ellos previo al diseño, jugarlos en esta idea de narrativa, del gran concierto, las sesiones como melodías. Y siguiendo la analogía, pues justo es, si vamos a organizar, ¿no?, un concierto con la orquesta sinfónica, pues pensamos el espacio donde vamos a presentarlo, ¿no? ¿Cuáles son las melodías que vamos a tocar? ¿Cuáles son las personas que tocarán cada instrumento? ¿Y cómo será la combinación de esos instrumentos? El día del concierto y con cada melodía, como directores de orquesta, tendremos que percibir cómo cambia el ambiente, ante qué reacciona más nuestro público. Vienen con estrés, con cansancio o con alegría y entusiasmo. Y sobre eso nosotros tenemos que ser también sensibles para poder llevar el ritmo de las sesiones. Esto, pues, es una propuesta en este sentido de qué diseñamos, ¿no? Recordar que diseñamos esos ambientes de aprendizaje basados en la neuroeducación. Y en ese sentido, lo primero que hay que pensar es la capa de emociones. Siempre que estamos en un ambiente de aprendizaje, tenemos que reconocer que somos humanos y que como humanos todo el tiempo estamos emocionados, literal. Puede ser emociones positivas o negativas, pero estamos sintiendo cosas. Las emociones en el aula son un factor modulador. Aquí quiero hacer una precisión, que una cosa es hablar de la educación socioemocional, es decir, educarnos para saber qué sentimos y cómo nos sentimos, y otra es el elemento de utilizar las emociones que se detonan en el aula como efecto modulador. La emoción, aquí debemos de entenderla, y esto es lo que la neuroeducación, la neurociencia nos dice, es hablar de motivación. Porque cuando hablamos de motivación es hablar de la disposición emocional que tenemos hacia algo. A veces esa disposición emocional es muchísimo más intrínseca y otras veces es más extrínseca. Nuestro reto como docentes es entender qué motivaciones tienen nuestros estudiantes y también reconocer cuáles son las que nosotros podemos detonar y a su vez cómo podemos aumentar e incrementar la motivación. Las grandes preguntas con las que nos empezamos a dejar y con la que parte de esta propuesta, de esa práctica docente es, ¿qué emociones queremos detonar en el aula? En la melodía que tocaremos. ¿Qué emociones transmito yo como docente al llegar a ese espacio educativo y saludar a mis estudiantes? ¿Emociones positivas? Que hay que recordar que estas son las que enriquecen el proceso, ¿no? Fomentamos la curiosidad, la sorpresa, la alegría, la tranquilidad. O por el contrario, nuestros ambientes de aprendizaje tienen más estas emociones negativas que menoscaban los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son esas emociones negativas? El miedo, los nervios, la ansiedad, la confusión, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. La propuesta es que podamos ser más conscientes de esas emociones que nosotros estamos detonando y que con intención diseñemos cuáles emociones queremos detonar en cada una de esas sesiones. De nueva cuenta, el uso de la analogía de esta orquesta, de estas melodías, puede ayudar. ¿Qué emociones podemos integrar en el aula? Incentivar el interés y la curiosidad intelectual, utilizar el efecto sorpresa, vincular con la realidad. Eso va a posibilitar que nuestros estudiantes se sientan involucrados. De esta manera es que también les propongo esta idea de ver el diseño didáctico y la neuroeducación como ese ritmo, como esa planeación de sesión, como una gran melodía que vamos a detonar. Hay que empezar por la observación, ¿no? Observar a nuestros estudiantes, conocerlos, dialogar con ellos. Tener claro cuál es el horizonte al cual queremos llegar, qué queremos lograr, nuestros objetivos de aprendizaje en el específico de nuestra materia, pero también tener claridad de ese proyecto educativo al cual pertenecemos. Antes de diseñar cada una de nuestras sesiones, que es nuestras melodías, yo les invito a pensar el gran concierto, que es ese curso que vamos a desarrollar. Debemos de alinear nuestros objetivos de aprendizaje con nuestra estrategia de evaluación y nuestros contenidos. Por eso les digo que al final el diseño didáctico es lo que se va articulando por estos principios de la neuroeducación. Importante, secuenciar y dosificar contenidos.
¿no? Cuando vamos a un concierto no nos dan así todas las canciones de súper rápido, órale, siente y muchísimas canciones. Al contrario, están bien secuenciadas y dosificadas para detonar una emoción que el director de orquesta quiere. Cuando ya tenemos además diseñado ese gran concierto, ahora sí podemos empezar a diseñar las sesiones específicas de nuestro concierto y de nuestras melodías. Una sesión, pensémosla como esa melodía. Juguemos a ser directores de orquesta. ¿Y cómo vamos a jugar? Elementos muy básicos que nos dice la neuroeducación. Considerar el ritmo, considerar que el proceso de aprendizaje necesita un ritmo para ser efectivo. Recordar que aprender implica tres cosas. Obtener información, que es el momento en que codificamos. Conservarla, que es la posibilidad de almacenarla y consolidarla. Y por último, recuperarla. Lamentablemente en nuestras instituciones educativas y como docentes muchas veces nos concentramos solo en la codificación, en la obtención de información y dejamos de lado los otros dos elementos. Por ello, vale la pena considerar que cuando estemos diseñando nuestras secuencias de aprendizaje, pensemos, ¿cómo estamos captando la atención de nuestros estudiantes? ¿Cómo ayudamos a que codifiquen esa información? Y ahí estamos hablando de la memoria sensorial. Necesitamos activar conocimientos previos. Aprendemos a partir de las estructuras que ya tenemos en nuestro pensamiento. Construimos nuevas conexiones y reconfiguramos redes uniendo lo viejo con lo nuevo. Como docentes, ¿cómo activamos estos conocimientos previos? ¿Qué entienden sobre el tema? ¿Qué conocen? ¿Cuáles son sus creencias previas? ¿Cómo se perciben? Son cosas con las que nosotros debemos empezar a jugar para configurar ese espacio. El siguiente elemento es cómo el almacenamiento, y la memoria de trabajo, ¿no? ¿Cómo funciona ello? Recordemos que la memoria de trabajo es donde sucede el proceso mental por el cual mantenemos y manipulamos la información a la cual estamos prestando atención. ¿Cuánto tiempo damos para procesar el contenido? ¿Damos tiempo para pensar, razonar, para jugar con las ideas? ¿Qué actividades diseñamos para procesar lo aprendido y para integrarlo? Hay que favorecer el aprendizaje activo y significativo dentro de nuestras sesiones. El aprendizaje activo, recordamos, implica pensar sobre el contenido, reflexionar sobre lo aprendido. ¿Cada cuánto damos tiempo para el repaso y para recuperar lo aprendido en nuestras clases, para fomentar la metacognición? La memoria a largo plazo, el tiempo para pensar y razonar, para transferir lo aprendido, el tiempo para evocar. Todos estos elementos es donde nosotros hemos guardado lo que consideramos valioso porque lo reflexionamos y lo pensamos. Y lo más importante que en nuestras sesiones, en nuestras melodías, ese gran concierto debemos de considerar, el tiempo para la evocación. ¿Cuál es la práctica de la evocación para que nuestros estudiantes puedan recuperar lo que han aprendido, contarlo, compartirlo, decirlo? Estos son los tiempos que tenemos que considerar cada vez que diseñamos y que armamos ese concierto en el que queremos que nuestros estudiantes sientan algo. De esta forma, y ya cerrando y compartiéndoles estos principios como muy básicos e importantes, los invito a ver, cada secuencia didáctica es construir una melodía pensando en el gran concierto. La neuroeducación pierde valor si no la articulamos con la didáctica y con nuestro propio estilo docente. Cada melodía debe de tener un ritmo de aprendizaje, donde todos los elementos didácticos tienen un rol. Y este debe ser mediado por los objetivos de aprendizaje. El aprendizaje, y de verdad se los digo y lo vivo diario, no es un punto de llegada, es un proceso continuo. En este sentido, quiero regalarles aquí, y es recomendación de un libro, y ya para concluir, solemos pensar que nuestro cerebro es una computadora o es un músculo. Yo les invito a que no, a que lo veamos más como un nido. Y aquí retomo una cita de Annie Murphy en su libro. Dice, comparo el cerebro como una urraca, uno de esos pájaros que arranca una ramita aquí y un trozo de cuerda aquí, pero también cosas más inusuales. Quiero decir, el catálogo de cosas que las urracas incorporan en sus nidos es increíble, pero el punto es que construyeron su nido a partir de lo que está disponible en su entorno inmediato y el cerebro es algo así. Nuestro cerebro
ensambla los procesos de pensamiento a partir de lo que está disponible en el entorno. Y eso significa que pensar mejor no es trabajar el cerebro cada vez más. Se trata de crear un espacio y un conjunto de herramientas, capacidades, en el que tengas más y mejores recursos a partir de los cuales ensamblar tus procesos de pensamiento. Con esta idea es con lo que yo les invito a quedarnos. Como docentes tenemos que activar nuestra creatividad e imaginación, aventurarnos a jugar con pensar cómo podemos diseñar nuestros ambientes de aprendizaje, a pensar qué ambientes de aprendizaje queremos fomentar para lograr en el aula el desarrollo humano integral, a tener presente las emociones que estamos detonando en nuestras aulas y cuáles queremos favorecer, y a preguntarnos qué sabemos de nuestros estudiantes y cómo podemos saber más. Y con esto cierro invitándolos a configurar una práctica docente creativa que nos permita diseñar ambientes de aprendizaje innovadores y óptimos, guiados por la pedagogía y la neuroeducación. De esta manera termino mi intervención y les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Gracias. En esta noche, Víctor, te damos la más cordial bienvenida. Esperamos puedas aprovechar el tiempo y todos ustedes también puedan aprovechar los conocimientos que nos trae Víctor González Escobar. Así que, Víctor, bienvenido. Es un gusto para la Universidad de las Américas que puedas estar aquí con nosotros en este simposio. Bien, muchas gracias, Aaron. Gracias también a Nancy, a Marlena, vicerrectora. Aprovechar de saludar a la Ligia, gusto también de verlas y compartir con ustedes. Y bueno, a los colegas que están compartiendo en esta oportunidad con nosotros. Como decía Aaron, los saludo desde la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, en Chile, en el norte. Y seguir compartiendo esta idea que nos presentaron desde el CEA sobre conversar principalmente sobre emprendimiento, liderazgo docente y neuroeducación, y seguir la línea que había presentado en primer término Nancy, después Ligia, tratando de ver también qué elementos me antecedieron ellas con algunas ideas también que les quería presentar. Nancy hablaba al principio de reflexiones, Ligia también, reflexionar, compartir. Esa es la idea también de esta presentación. Y cuando veía que Ligia nos presentaba nos hablaba de la música vinculada con la neuroeducación. Recordaba también una experiencia que comentaba un docente chileno que ganó años atrás un premio internacional que le entregan a los docentes, el Global Teacher Prize, en el cual uno de los elementos que él utilizaba con sus estudiantes era justamente la música. Utilizaba un bongo para conectar a sus estudiantes. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo me gustaría llevarlo? Pero me quedaba con la idea hasta que me daba cuenta me gusta mucho escucharlos, pero no tengo habilidades para tocar esos instrumentos. Entonces era pensar. Y era la invitación que nos hacía Ligia en algún momento, a pensar cómo nosotros podemos entregar este contenido a nuestros estudiantes, cómo podemos acercar ese contenido a nuestros estudiantes. Y ahí es, en parte, lo que les quiero entrar a comentar, si es que funciona la presentación. A ver, un momento, ahí está. Ahora esto no quiere avanzar, no importa, a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Entonces, ¿de dónde quiero que veamos esta invitación, esta reflexión? Desde una perspectiva decolonial. ¿En qué sentido? Veamos propuestas educativas que en estos momentos nosotros vemos como innovadoras. ¿Qué es lo que se hacía en la China preimperial, en Corea, en 3000 antes de Cristo? ¿Cómo era la educación en base a figuras? Una tradición oral, sobre todo en
en América previo al 1500, en las zonas musulmanas, en África. Bien, ¿cómo era la educación en aquellos momentos? ¿Cómo mantienen nuestros pueblos originarios la educación, la cultura, con una tradición muy rica en la oralidad, en el aprender, en que el otro, la otra aprendan una característica, puedan desenvolverse muy bien en la sociedad, en la cultura en la cual ellos están habitando? Cosa que después, con el tiempo, fuimos tomando una idea de educación proveniente de Europa, bien, que nos traían los colonizadores. Y considerando que en Europa, en esos entonces, según las fechas que ustedes están viendo ahí, Europa era la más atrasada. Pero con todo el impacto, eh, lo que trajeron los colonizadores, fuimos cambiando, fuimos adoptando esos hábitos y tratando de incluir elementos actualmente de aquellas culturas previas, como les decía, desde desde nuestros pueblos originarios. Entonces la invitación también es a ver cómo nosotros rescatamos elementos que están en nuestra historia y los traemos a colación en la actualidad, en esta transformación de la sociedad industrial a una sociedad digital, en cómo hemos ido cambiando. Esta imagen es previa a la pandemia. Es como que años atrás hubiesen aventurado que íbamos a estar trabajando como esa persona ahí frente al computador, y sin darnos cuenta nos pasamos 2 años de nuestra vida detrás de una cámara, detrás de una pantalla, haciendo toda nuestra vida detrás de eso. Obviamente, pensando también en que estaban las condiciones porque en aquellos lugares donde no estaban las condiciones, en aquellas zonas donde no llegaba la conexión a Internet, esto se hacía muy difícil. Por lo tanto, el pensar este cambio de la sociedad, lo que señalaba también Nancy, bien, en cómo acostumbrarnos al cambio, pero con la concepción de que el tiempo está cambiando. Pensemos también ahora que ya en muchas partes hemos vuelto, entre comillas, a esta nueva normalidad, cómo hemos estado dejando ciertas prácticas que encontramos fascinantes en la pandemia y las hemos estado dejando de lado. Es como que como sociedad somos reacios al cambio, pero nos damos cuenta que necesitamos cambiar, que la sociedad de por sí va cambiando. ¿Y cómo vamos provocando esa transformación? En el sentido de dónde nos quedamos muchas veces quienes ejercemos la docencia. Bien, siempre estamos como al final. La sociedad va cambiando, va muy, muy rápido. Pero como ambiente, como espacio, nos hemos ido quedando frecuentemente atrás. Chile es muy conocido en Latinoamérica sobre cómo en inicio de los 90 incorporó las tecnologías a través del proyecto Enlace, y cómo también después las fue compartiendo con otros países también. Pero, ¿qué pasa en muchos establecimientos? Hay muchos establecimientos, estamos a principios de los 90, llegar la tecnología a los colegios. En el año 2000, la penetración de Internet. Todavía hay problemas de Internet, todavía hay problemas de conectividad. Por lo tanto, se nos exige cambiar, se nos exige modificar nuestras prácticas, pero tampoco tenemos las condiciones necesarias como para hacerlo. Entonces, esto nos obliga a, eh, a presentar la transformación, a tenerla siempre a mano, siempre disponible, ¿bien? Con esta característica de cómo apuntar hacia la mediación. Bien. Si pensamos una concepción tradicional de la educación, pasa lo que ocurre ahí en esa imagen. Cómo nosotros como docentes estamos
tirando códigos, palabras, datos, y tenemos nuestros estudiantes, como decía también Freire, un poco esta pedagogía bancaria en que nuestros estudiantes abren su cerebro, abren sus cabezas, y nosotros estamos entregándoles datos solamente y decimos, no, si ellos aprenden inmediatamente, se estudiaron de memoria una prueba, un examen, le cambiamos las palabras y le fue mal. Resulta que ese estudiante no sabe, es malo. Pero ¿en qué momento ese estudiante pensó, reflexionó? ¿Y quiénes son los que captaron la información? Los que estaban sentados adelante. ¿Qué pasa con la persona que está atrás? Y todavía también seguimos teniendo estudiantes que se quedan al final y no alcanzan nada de eso. Entonces, ¿de qué manera nosotros eh, transformamos nuestras prácticas para hacer que esas letras que están cayendo por ahí no caigan solamente en esta cabeza vacía de ese estudiante, sino que provoquen una transformación en ese estudiante, que ese estudiante logre alcanzar un aprendizaje significativo, que le provoque un cambio, que le evoque nuevas sensaciones. Bien. ¿Y cómo esto lo adecuamos con herramientas tecnológicas? ¿Cómo se va transformando el docente? Es decir, vemos ahí en la imagen central que los estudiantes participan, en sintonía con lo que señalaba también Nancy y lo que decía Ligia, en cómo nosotros como docentes actuamos como mediadores con el conocimiento, pero ellos aprenden haciendo, ellos aprenden desde su experiencia, ellos aprenden desde lo que les es más cercano. ¿A cuánto nos habrá pasado, al menos los que tenemos hijos pequeños todavía en el colegio, que estando conectados en sus computadoras, habían profesores que les pedían anotar la información en los cuadernos? Claro, uno después lo pasa a entender como que el estudiante tiene que escribir bien con un lápiz y en un papel. Y sabemos si el lápiz y el papel va a seguir existiendo en 5 años más. Cuando un estudiante de 10, de 13 años ahora, en 5 años más va a estar lo más probable que en condiciones de tomar estudios superiores, ¿cómo va a ser el colegio? Entonces, estamos pensando en el estudiante para 5, 10 años más. Estamos desarrollando en nuestros estudiantes las famosas competencias para el siglo XXI, que el siglo XXI ya está. Si en el siglo XX hablábamos de aquellas competencias que era necesario desarrollar en los estudiantes para enfrentar de mejor manera el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y muchas veces utilizamos prácticas que son propias del siglo pasado o de siglos anteriores. ¿Sí? Sentarnos frente a un pizarrón, bien, y que el estudiante siga ciertas indicaciones. Nancy en algún momento decía por ahí también el que tenemos que completar ciertas fichas, ciertas hojas, preocuparnos mucho de lo administrativo, descuidando tal vez la manera en cómo nuestros estudiantes aprenden y en cómo ellos logran acceder también al conocimiento. Entonces, ¿de qué manera nosotros comprendemos este cambio, entendemos el cambio y nos hacemos cargo también de que vamos a desarrollar a nuestros futuros estudiantes, a nuestros estudiantes actuales, vamos a trabajar en un mundo, en una sociedad de incertidumbre? Es decir, ¿cuándo íbamos a pensar el 10 de marzo de 2020 que 3 o 4 días después íbamos a estar escondiéndonos en nuestros hogares, íbamos a estar conectándonos a un computador y haciendo una clase? Cuando muchas veces los que investigábamos sobre temas de tecnología educativa nos dábamos cuenta que esto era completamente diferente. Y ahí es donde nosotros teníamos que entrar a pensar también cómo logramos hacer esa mediación pedagógica, cómo logramos como docente que ese contenido
llega a nuestros estudiantes. Ligia nos presentaba ideas sobre neuroeducación, es decir, cómo nosotros pensamos en que el conocimiento le llegue al estudiante, pero le llegue de verdad, que el estudiante haga parte de ese conocimiento, que se imagine esa tuerca, funcionando. Bien. No que vea la matemática en forma abstracta, sino que se imagine el puente donde tiene que hacer el cálculo. Y muchas veces sufrimos con la matemática porque nos decían que A más B era igual a C. Y uno trataba de mirar, a mí me pasaba, yo trataba de mirar dónde A más B era C. Cuando yo veía que juntaba un árbol, juntaba una hoja y miraba cómo esa hoja iba cayendo, pero no lograba ver que A más B era C. Entonces, ¿cómo nosotros con el estudiante actual, en un proceso de mediación, hacemos que este estudiante, en las condiciones actuales, con las herramientas que dispone, logre pensar y logre hacer que esa tuerca que le está presentando esa profesora que está ahí, esa tuerca funcione y que eso sirve para algo? Entonces, que él se imagine, se dé cuenta que lo que le están dando a conocer, lo que le están diciendo, que piense, que lo adopte, se dé cuenta que eso también le va a servir y le vaya dando algo de sentido. Bien, entonces, aquí entra en juego, sobre todo en este mundo de la digitalización, en este mundo del internet, de la virtualidad, el tema del espacio y del tiempo, donde el espacio del docente cambia. Es la sala de clase, pero también la extensión en un mundo digital. ¿Cuántos de nosotros hacemos nuestra clase y le decimos a nuestros estudiantes, miren, el contenido, léanlo, está en este campus, está en la plataforma, ahí hay un video también donde puedes complementar, hay unos ejemplos, y si tienes consultas, escríbelas en el chat que yo te voy a responder? Entonces, ¿de qué manera logramos pensar que tanto ese espacio, con un tiempo diferente, con multiplicidad de tareas, nos permiten romper esquemas, nos permiten romper aquello que está de por sí establecido como sistema, y que muchas veces nos obliga a repensar el cambio? Es decir, cómo nosotros, sobre todo en las universidades, tratamos de que nuestros estudiantes sean autónomos, incentivamos que sean autónomos, pero tenemos un sistema que hace que la autonomía muchas veces sea cuestionada, y el mismo estudiante nos pida que le demos todas las indicaciones para hacer, y que él haga, y él va a hacer solamente lo que nosotros le indiquemos. Bien, entonces, tomando algo que señalaba Nancy, que yo le llamé una pedagogía basada en el amor, cómo nosotros compartimos la idea con nuestro estudiante, pero lo hacemos que él sea creativo. Cómo explotamos esa creatividad. Y esa creatividad basada también en la creencia, en el desarrollo de la idea. Más que preocuparnos muchas veces en que tenga que hacer un trabajo, tenga que escribir de una manera, tenga que escribirlo de otra manera, sino que cómo ese contenido lo quiera entregar, obviamente siguiendo ciertos lineamientos. Y eso me obliga también a pensar de una manera distinta, a ser consciente de un cambio de paradigma, de un cambio en la forma de cómo yo, docente, veo el mundo. Y acá un ejemplo que empecé a trabajar hace ya un tiempo, mucho con cómics, buscando justamente de qué manera entregarle a nuestros estudiantes, entregarle a mis estudiantes especialmente, contenidos con elementos que sean bien cercanos a ellos. Los pingüinos de Madagascar, en los pingüinos cada uno cumple una tarea especial. Hay uno que es el que hace todo el trabajo sucio,
Hay uno que es el que piensa, hay uno que es el constructor, el hacedor de cosas, hay uno que es el más fuerte, pero todos siguen a uno, todos siguen a Skipper. Skipper es el que da las ideas. Skipper es el que va liderando el equipo, donde todos los demás, no me pidan que les dé los nombres, porque me sé los nombres de algunos, no de todos, pero miran a quien los está liderando, que es su par, lo respetan, lo admiran y lo siguen. Entonces, ¿cómo nosotros también logramos que eso se dé en nuestra sala de clase, que eso se dé en nuestra escuela, para que nuestros estudiantes también, no en un sentido de idolatrarnos, no debería ser así, si no debería ocurrir lo que pasaba antes cuando uno podía decir, voy a la clase de la profesora Nancy, perdóname Nancy que te utilice como ejemplo, a la profesora Nancy yo no me atrevo a preguntarle, ella es mi ideal, pero si es tu ideal, ¿por qué no le puedes preguntar? ¿Cuántas veces nosotros en la universidad no le preguntábamos a un docente porque era como un dios? Decía que era inalcanzable, pero cuando lográbamos entablar un diálogo, obviamente un diálogo fundamentado en una relación de maestro-estudiante, nos dábamos cuenta, oye, esta persona que yo pensaba que estaba por ahí arriba, que estaba en el mundo de los dioses, es una persona que me motiva a aprender. Es decir, cómo nosotros logramos repensar nuestra labor también para motivar a nuestros estudiantes en el gusto por el aprender. Con un colega acá en la universidad iniciamos en una asignatura el trabajo entre pares. Los dos, primera vez que hacíamos en la escuela, una asignatura, dos colegas, y la empezamos a trabajar con estudiantes en práctica de pedagogía. Y nuestros estudiantes nos dijeron una vez, profesor, venir a escucharlos es como escuchar un stand-up comedy. Así le dijimos nosotros, riéndonos. ¿Por qué? Porque ustedes se mueven por la sala. Ustedes interactúan de tal manera entre los dos en que pareciera que el diálogo lo tuvieran preparado. Y nosotros obviamente conversábamos, decíamos qué contenido íbamos a tratar, pero motivábamos de tal manera a nuestros estudiantes que los contenidos que nosotros mismos nos dábamos cuenta que eran contenidos densos, veíamos que nuestros estudiantes en cada momento nos hacían preguntas, lográbamos reflexión, en algunos momentos también eran espacios complicados, pero lográbamos romper esa imagen tradicional que se da en la docencia, ¿bien? De que una sala atomizada, los estudiantes mirando para adelante. ¿Bien? Y en este caso los estudiantes tenían que mirar para todos lados porque lo distribuimos de una manera donde los administradores de la sala no les gusta porque desordenábamos la sala, pero nosotros preparábamos lo que decía Ligia, estos ambientes de aprendizaje. Nosotros generábamos un ambiente de aprendizaje. ¿Bien? Y después seguimos trabajando, obviamente en función de ciertos contenidos, de qué manera se podía trabajar y siguiendo un poco cada uno cumpliendo su rol tal como uno podría pensar en esta imagen. Esta es una invitación, no sé si han visto esta película, se llama Estrellas en la Tierra. Me parece que está en Netflix. Si la pueden ver, véanla. Es la historia de un maestro, de un docente, de una película hindú, el que está ahí al medio de la imagen, en cómo el docente le cambia la vida a un niño, que es el niño que está ahí. Bien. Cómo con sus actitudes, con su modelo, con su forma de ser, logra cambiar. Un docente que conoce a su estudiante,
ya lo comentaba Ligia también, de qué manera podemos ir conociendo a nuestros estudiantes. Este docente conoció a su estudiante, se preocupó de él también y de que pudiera aprender. Es una película muy bonita. Yo ya la he visto 4 o 5 veces esa película, y ese tipo de película tengo que reconocer que no me gustan. Pero esta película sí llama a la reflexión en cómo actuamos al interior de la sala de clase, cómo actuamos fuera de la sala de clase también, y en cómo nosotros, en nuestro rol docente, podemos pensar un mundo en transformación, un mundo cambiante. Y aquí voy a tomarme ya casi para ir finalizando, para después dar un espacio de diálogo. Esta es una frase que Jakob Nielsen, por ahí por el año 98, él acuñaba, y yo le hice un pequeño cambio. Él decía que lo único constante en la web es el cambio. Yo le propongo ahí cambiar la web por lo único constante en esta sociedad digital es el cambio. Por lo tanto, está la pregunta en la línea de lo que señalaba Nancy al principio también, de ¿para qué educamos? Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué estamos educando? ¿Por qué queremos compartir conocimiento? ¿Por qué queremos que nuestros estudiantes aprendan? Entonces, ¿de qué manera? Tratemos de explotar la creatividad. Contextualicemos el contenido. Hagamos un ejercicio con nuestros estudiantes que nos hace muy bien. Reflexionemos con ellos sobre cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cuál es el compromiso que puedo adquirir yo como docente para mejorar? ¿Y cuál es el compromiso que adquieren ellos, nuestros estudiantes, para tener una mejor asignatura, un mejor curso? Eso es atractivo, es interesante, se puede hacer. Nosotros podemos aprender mucho de nuestros estudiantes, así como pensamos que ellos aprenden de nosotros, de lo que hacemos, de lo que le entregamos. Nosotros también, con humildad, podemos aprender mucho de ellos, mejorar nuestras prácticas, mejorar nuestra forma en cómo trabajamos, mejorar también la manera en cómo logramos que ellos se motiven por el aprendizaje. Nuevamente, la pregunta se las dejo ahí. ¿Para qué educamos? Muchas gracias.